Dile a tu vecino, has hecho bien en venir. Bienvenida a todos. No es una pregunta, es una afirmación, ¿eh? Que Dios te bendiga, dile también, que Dios te bendiga en la escucha de este mensaje y que te ponga oídos atentos. ¿Sí? Muy bien, seguimos nuestra meditación del libro de los Hechos. Y lo mismo que digo siempre al comienzo, ¿qué tal va vuestra lectura de los Hechos? ¿Por dónde andas, Joao? A las 6, está bien. Bueno, va siguiendo, poco a poco. ¿Y tú, Luis? ¿Bien? Es importante leer, ¿no? Yo creo que no solamente leer, sino reflexionar sobre este tema, porque lo repito, es la meditación del libro de los Hechos siempre nos resitúa en el camino correcto, ¿no? Y volvemos a los hechos de ver de esta primera iglesia, que si bien me diréis, no, pero que ellos tenían un contexto diferente, eran de una cultura diferente, y todas estas cosas, las verdades que encontramos en este libro de los Hechos son válidas para hoy en día y son eternas, son válidas desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Jesús, hasta el tiempo de los apóstoles y durante toda la historia, y hoy en día nunca más, o sea, mucho más incluso podemos decir, y mañana también serán válidas para nuestros hijos. Estas verdades son eternas, por eso es importante volver hacia ellas, ¿de acuerdo? Y entonces hoy pues vamos a ver, después de haber visto varias cosas, y ante todo la pregunta es, ¿qué estáis dispuestos en hacer para que el reino avance? Estamos aquí porque todos amamos a Jesús, ¿sí o no? Espero que sí, ¿verdad? Si no, pues espero que aprenderás a amarle, porque realmente no hay otra cosa más extraordinaria que el Señor Jesús. A ver, entonces queremos que su reino avance, queremos que conquiste los corazones, queremos que las personas que están lejos de Dios puedan acercarse y entregar sus vidas y tener vida eterna, como dice la Biblia. ¿No lo queréis? Amén. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos ponernos a la disposición de Dios. Dice, bueno, Dios, tú tienes un reino, está estableciéndose en este planeta y cada día pues estás conquistando corazones y yo quiero ayudarte. Me dirás, bueno, ¿de qué me vas a ayudar tú? Dice Dios, ¿verdad? pero Dios nos dice, y yo te invito a que me ayudes. Es una gracia que tenemos nosotros de poder ayudar a Dios en esta tarea, ¿no creéis? No es que vayamos a hacer gran cosa, pero por lo menos nos mira y dice, bueno, qué bien que estás a mi lado, porque te he llamado para eso. ¿Y qué estaríamos dispuestos en dar para que esto ocurra? También, es otra cosa, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, pero realmente a veces uno está confrontado. ¿Qué puedo dar yo para que esto funcione? A través del estudio de meditación del libro de los Hechos, hemos descubierto o redescubierto varias de las razones por las que el Evangelio avanzaba y conquistaba corazones, lo que queremos nosotros. Por lo siguiente, hemos visto algunas cosas. Y si tuviera un negocio y que éste crezca realmente, porque yo creo que alguien que abre un negocio es para que funcione, ¿no? No es para divertirse, realmente para que tener ciertas metas, ¿no? Intentar que funcione, ¿no? Y si realmente quiero que esto crezca y que funcione, pues acudiría a empresarios de éxito, ¿no es así? Y les preguntaría, oye, ¿cómo hiciste ustedes para lograr esta meta? A ver, enséñame, yo quiero aprender y quiero saber los trucos o las realidades o las cosas exactas que tengo que cuidar y las otras que tengo que dejar, ¿no? Y entonces una persona de experiencia nos diría las cosas. Y lo mismo podemos decir con el reino de Dios, ¿no? Si los primeros cristianos realmente tuvieron éxito porque aplicaron ciertas cosas básicas en sus vidas, en la vida de la iglesia, para conquistar al mundo, y si lo han conquistado de cierto modo, ¿verdad?
Y si sigue avanzando, y si hay iglesias que avanzan y otros que no avanzan, tenemos que preguntarles, oye, ¿cuál es vuestro secreto, no? ¿Cuáles son las cosas que les hacen funcionar? Y el regreso al estudio de los hechos nos resitúa en estas verdades fundamentales que hemos visto muchas de ellas. Y dice el texto aquí, que quiero repetir todos los domingos, porque creo que es importante que nos lo empapemos ahí, que lo pongamos ahí en la cabeza. Pongan, por favor. Dice, así fue como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. De esta manera. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. De esta manera, dice el texto más tarde en los Hechos, y entonces es necesario que volvamos a descubrir de qué manera es, a qué se refiere cuando dice así fue, ¿no? Y hemos visto varias cosas. Primero, el regreso al poder del Espíritu Santo, la comunión con Cristo. El regreso a la predicación de la palabra. Prioridad en el anuncio del Evangelio, en todo lo que hacemos. Es nuestra prioridad número uno, ¿verdad? El regreso a la coinonía, es decir, la unidad del cuerpo de Cristo. Sentirnos unidos los unos a los otros con el mismo objetivo, que es predicar y anunciar el Evangelio y que el reino avance, ¿no? Y entonces el regreso también a poner en práctica lo que hemos aprendido, porque estamos en este camino aprendiendo, tú y yo también estoy siguiendo aprendiendo, ¿no? Y si lo que tú oyes el domingo ya te olvidas el lunes, ¿para qué, no? Hay que poner en práctica lo que tú aprendes, ¿no? Digo amén, ¿sí? Está bien, ¿eh? Significa poner en tu vida en obediencia, dice, yo he aprendido eso, pues ahora voy a someterme a esta realidad y voy a ponerla en práctica en mi vida y en la vida de la iglesia también. Y la pregunta es cómo lo llevas, ¿no? Y cómo va tu lectura del libro de los Hechos. Y hemos visto la vez pasada el regreso al testimonio, ¿no? El regreso al testimonio y su importancia. Hoy vamos a meditar sobre otro aspecto que estaba, un aspecto clave en la vida de los primeros discípulos. Era el principio de la generosidad. Habéis visto el título antes, ¿eh? Así que sabes de qué vas. Por eso digo, habéis hecho bien en venir, porque yo creo que tenemos que aprender todo en esto. ¿Sois generosos? Amén, un poco así perdidillo, ¿no? ¿Sí? Regreso a la generosidad, eso es el texto de Dios. Cuando leamos y vemos la vida de los primeros discípulos y después de la iglesia, vemos esta característica que tenían ellos en sus vidas de la generosidad. Y vamos a ver esto porque es muy importante en nuestras vidas. ¿Quién aquí piensa que lo material no tiene importancia? Obviamente hace parte de nuestras vidas, ¿sí o no? Sí. Todos los días estoy hablando con gente, ay, tengo problemas, ay, tengo no sé qué, no sé cuánto. No me digas que no les preocupa, en cierto modo, el tema de los bienes materiales, de qué vamos a vivir, de qué vamos a comer, cómo vamos a pagar los impuestos, cómo vamos a pagar el alquiler, la luz y todas estas cosas, ¿no? Hace parte de la vida de los humanos, eso, ¿vale? Por consiguiente, todo lo que hace parte de la vida de los humanos encontramos unas directrices en la Biblia muy precisas, porque Dios no nos deja huérfanos en este sentido y nos quiere enseñar cosas. Y hoy me gustaría, y espero que podremos recibir una enseñanza clara sobre este tema. Si desean la bendición de Dios sobre vuestras vidas, si desean el poder de Dios en vuestras vidas y la unción de Dios a través de vuestras vidas, estas tienen que ser edificados sobre tres principios fundamentales. El principio de la integridad. ¿Recuerdan eso? Integridad. ¿Qué significa ser íntegro? Ser transparente, ser correcto en tu manera de ser. Yo sé que todos somos imperfectos, pero el deseo de ser íntegro lo tenemos que tener. Y el deseo de santidad, de vivir en justicia, ¿tienes este deseo? Primero, integridad. Segundo, humildad. Bueno, integridad es lo mismo que santidad, ¿eh? Segundo, humildad. La humildad tiene que ser parte del
del Espíritu, o sea, es el Espíritu de Dios en nosotros, nos hace humilde. Si no, es el Espíritu Santo. Lo veremos más en detalle después. Y el tercer pilar, podemos decir, de la vida cristiana es la generosidad. Integridad, humildad y generosidad. Tres grandes palabras que tienen que estar a la base de nuestro testimonio de vida como seguidores de Cristo. Yo soy seguidor de Cristo, por consiguiente, tengo que vivir una vida íntegra, una vida humilde y una vida generosa. Tener generosidad en mi vida. Tres grandes palabras. No ser íntegro, es decir, vivir en pecado y pretender ser cristiano y todo va bien, ¿no? Arruina el testimonio de uno, ¿estáis de acuerdo? ¿Eh? Es decir, yo soy cristiano y después vivir en concubinaje o vete a saber en qué historia, es una ruina para tu testimonio. Hablamos del testimonio la semana pasada, ¿de acuerdo? Vivir como cristiano y ser orgulloso arruina tu testimonio. ¿Estáis de acuerdo? No hay cosa más terrible que ver a un cristiano orgulloso. Yo. ¿Eh? Y no ser generoso arruina también tu testimonio. Ajá. Quizá los dos primeros lo has entendido bien, pero el tercero te lo voy a contestar decir otra vez. El no ser generoso arruina tu testimonio. Así que hay tres peligros que acechan al cristiano. Le llamamos las tres Fs, ¿no? Tres peligros que acechan al cristiano. Resumir de esta manera. Integridad, pues, la falda, ¿no? Bueno, dice la F de falda, ¿eh? Para los hombres especialmente, ¿no? Que están un poco así, especialmente este tiempo de verano, un poco ligero y todas estas cosas, ¿eh? Si no soy íntegro en esto, ¿en qué voy? ¿De acuerdo? O sea que, primer problema que tienen muchos es el problema de falda. Bueno. Después la humildad. Humildad es la búsqueda, lo contrario es buscar la fama. ¿Estás de acuerdo? Todo lo que busca ser visto les voy a decir una cosa, hace parte de nuestros genes pecadores de buscar fama, de ser aplaudido, de poner tu yo ahí. Por eso te vistes de una manera, por eso actúas de otra manera, por eso haces las cosas, para que tu yo sea visto. Recuérdate eso, F de fama. También hay que apartarlo. Y la tercera, F de finanzas, también lo he puesto así, ¿eh? Es decir, somos esclavizados por las finanzas, muchas veces, pero más que por las finanzas, sino que somos esclavizados por nuestro amor al dinero. Y son estos tres peligros. Ahora entendemos la integridad, y por decirlo entendemos fácilmente. La humildad salta a la vista, ¿no? Cuando uno es orgulloso. Pero la generosidad es otra cosa. No se ve tan fácilmente, ¿verdad? Ser generoso o ser tacaño es un asunto más de corazón que de cantidad. ¿Recuerdan eso? ¿Vale? Es un problema de corazón, no es un problema he dado mucho o he dado poco. Cada uno sabrá lo que puede dar y que tendrá que dar delante del Señor, pero es un problema que tenemos aquí en el corazón. ¿Saben ustedes? Hay más de 7,000 promesas de Dios en su palabra. Pero para que estas promesas sean posibles y válidas, tienen que haber un activador, algo que les activa estas promesas, que les haga posible. Es como decir, Dios te promete una cosa, pero como no activas esta cosa, Dios no puede realizar esta promesa en ti. A ver si me entiendo. ¿Eh? Es muy importante estas tres condiciones. Y la parte más grande de estas promesas están relacionadas con la generosidad. ¿Cómo va a ser que Dios te bendiga si no eres generoso? Tienes que ser generoso y Dios activará su bendición. ¿Ok? ¿Entendemos eso?
¿Ah? Tiene que tener un corazón generoso, no es cuestión de la cantidad, otra vez lo repito. Tiene que tener un corazón generoso y Dios activará su bendición, porque hay muchísimas promesas de Dios en él. No hay creyentes llenos del Espíritu de Dios que no sea generoso. No se puede estar lleno del Espíritu de Dios y ser tacaño a la vez. Hay una contradicción, ¿ok? Dice, oh, yo soy lleno del Espíritu de Dios. El Señor me estaba diciendo, me caí 3 veces al suelo. Pero después soy más tacaño que no sé. No es así. Tenemos eso. Así que si tú buscas la plenitud del Espíritu Santo, tú verás como el Espíritu Santo va a transformar tu corazón de tacaño, porque todos somos tacaños, perdón que lo diga, todos, pues va a empezar a transformar este corazón en personas que van a ser generosas. Y yo quiero oír un amén. Yo sé que cuando hablamos de finanzas, los amenes son mucho más suavillos, ¿no? ¿Sí? Como que tienen dificultad de expresar, ¿no? Espero que después de esta predicación podremos decir amén de verdad en el fondo de nuestros corazones. Bueno, en los Hechos tenemos una fotografía, yo llamaría un selfie, ¿no? Como si los cristianos hicieran un selfie todos juntos, ¿no? ¿Les gustan los selfies, no? Vamos a hacer un selfie. Ahí está. Pero claro, como no había ni teléfono, ni fotografía, ni nada, se hacía por escrito. ¿Y qué es lo que decía ahí en este texto? Vemos así. Conocemos esta historia que estos creyentes estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da una nueva visión sobre los bienes materiales. Por ejemplo, Jesús dijo, nadie puede servir 2 amos, pues odiará al uno y amará al otro. No dice un poquito de este y un poquito del otro, ¿no? O es uno o es el otro. O dice, nadie puede servir 2 amos a la vez. El Dios de las riquezas y el Dios del cielo. Es imposible hacer las 2 cosas. Yo no sé si podemos meternos esto en la cabeza. Si podemos cambiar este chip, porque la sociedad a la cual vivimos nos mete en un molde y nos presiona de tal manera que es difícil no ser capitalista o no tener esta mentalidad de amar a Mamón. Es difícil, ¿de acuerdo? Todos los días tienes en la televisión anuncios del último coche, del último televisor, de no sé qué, del viaje a dónde, no sé cuánto y 1000 cosas, y te sientas en la televisión. Fíjate si en el lugar de todos estos años fuera lo contrario. Dice, mira, sed generoso con los países pobres, comparten estas cosas con los que tenéis vosotros. Si fuera eso los anuncios que tenemos en la televisión, pero todo lo contrario, ¿no? Más quieres tener, más quieres obtener, y cosas que nunca has tenido necesidad en la vida, de repente las tienes porque las has visto en la televisión. No es así. Nunca te me pasa por la cabeza comprar una cosa así, de repente la ves en la televisión y dices, ay, la tengo que tener. No puedo vivir sin esto. Así que somos presionados continuamente. Así que como cristianos es difícil de no vivir bajo esta presión. Pero hay que romper esto, ¿amén? Amén. Y decir, ahora voy a servir a Dios y no al Dios de la riqueza. Porque no puedo hacer las 2 cosas juntas. Es imposible. Si quiero avanzar, si quiero estar lleno del Espíritu Santo, si quiero ser bendecido de verdad por Dios, tengo que dejar este Dios y romper este molde que me presiona cada día. Yo hablo de esto 1 o 2 veces al año, ¿sabes? Pero si fuera Jesús el pastor de MCC, es decir, de Misión Cristiana Canaria, hablaría del dinero 12 a 14 veces al año. Es el porcentaje que tiene de sus predicaciones. Cuando vemos todas las predicaciones de Jesús, vemos que habla muchas veces, un 14% del dinero y de nuestra relación con Él. Yo lo hago 2 veces al año.
Así que no me vais a criticar por ello, ¿no? Pero hoy tocaba eso, no sé por qué, pero bien, Dios sabrá, ¿no? Regreso a la generosidad. Muy bien. No está escrito, dice, nadie puede servir dos amos. Dice, no está escrito, no deberíais, sino no se puede. Así que no lo intentas. No intentas servir a dos dioses diferentes. ¿A la cartera de Dios o a la cartera de Satanás? A ver, si hacemos un estudio de las palabras que aparecen a menudo de la Biblia, creer, o sea, tener fe, es importante, ¿estáis de acuerdo? Que es la base de muchas cosas, de toda la vida cristiana. Se encuentra 272 veces en la Biblia. ¿Vale? Orar, uno dice, ay, la oración es lo principal, hablaremos de eso pronto. Orar, sí, ¿sabes? 371 veces. Ahora, el dar y ser generoso, ¿sabes cuánto? 2170 veces. La Biblia habla de ello. ¿Será que nos conoce Dios, Nos conoce bastante, ¿no? Y nos repite las cosas, como a un niño pequeño que quiere repetir 1000 cosas hasta que empieza a entender, a meterse en el acto, ¿no? Mira una cosa, hay predicadores que se refieren a la ley del Antiguo Testamento, de los diezmos, de las primicias, de los dones, del altar, de venga a depositar, de verá como Dios te bendice. Porque al igual que los judíos del Antiguo Testamento, sus feligreses no entienden eso de la generosidad y tienen que funcionar a base de leyes y de mandamientos. Entonces se les sacan las leyes, se les sacan los mandamientos, se van en el Antiguo Testamento y tú ves lo que dice, ¿no? En Malaquía. ¡Ay de los que no diezman! Van a ir todos al infierno. Tú diezmas y tú verás cómo Dios te bendice. Entonces saca estas cosas que naturalmente son verdades. No vamos a pensar que no son verdades. Claro que son verdades. ¿Vale? Pero tener que recurrir a la ley para que nosotros entendamos las cosas significa que somos todavía unos niños espirituales. Porque si fuéramos llenos del Espíritu Santo no necesitamos ley. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos transforma y somos generosos por naturaleza. Amén. Y no tenemos ni ley ni nada que pedir y pedir a Dios, ahora tengo que buscar la ley porque Dios me va a castigar. No. En el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley. No significa que la ley no sirve para nada. Es que somos por encima de la ley. Es decir, que ya hemos entendido lo que la ley nos quería enseñar y ahora vivimos en plenitud porque ya vivimos completamente lo que la ley dice. ¿Entendéis la diferencia? Es muy importante que entendamos esto. Otros dicen, en el Nuevo Testamento no estamos bajo la ley. Ya, pero la ley está para enseñarnos un principio. ¿Acaso ya que no estamos bajo la ley, esto me da licencia para matar? ¿Me da licencia para acostarme con cualquiera? No. Porque la ley dijo, no cometerás adulterio. Pero ahora que no estoy bajo la ley, no, ¿entendéis esto? No, pues es simple, ¿no? No hay pasaje. No hace falta explicarlo demasiado, ¿no? Me da licencia de no dar. La ley está para enseñarnos a ser generosos, ¿saben? Pero no tiene poder para cambiarnos. Así que podremos aplicar la ley, incluso en esta iglesia, hacer un ejercicio. Mira, todos los miembros tienen que pagar diezmos sí o sí, ¿vale? Porque es la ley. Y vamos a sacar el Antiguo Testamento y todo eso, ¿no? Y podemos aplicar. Y quizás funcionaría bastante bien, pero no forzosamente cambiaría vuestros corazones o nuestros corazones. ¿Estáis de acuerdo? Ahora, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, automáticamente vamos a empezar a ser generosos. Amén. Amén. Eso es. De tacaños a generosos. El Espíritu es lo que hace en nuestras vidas. Así que estamos hablando en los hechos no de leyes, sino de gente lleno del Espíritu Santo. A estos no había que enseñarles a ser generosos.
No pasaron, no sé, un curso de doctrina profunda y no sé qué para volver a explicar el tema del diezmo y todas estas cosas. Esta gente, lleno del Espíritu Santo, de repente, ¡wow!, empezaron a compartir. Leamos este texto, ¿no? Dice así, y eso es la fotografía que quiero enseñarles, este selfie, ¿no? Que se hace de la primera iglesia. Dice, todos los que habían creído, no solo algunos, todos los que habían creído, eran de un mismo sentir. Estaban yendo del Espíritu Santo, entonces iban todos en la misma dirección. Y de un mismo pensar. ¿Ok? Ninguno reclamaba como suyo nada de las cosas que poseía. Fíjate, de repente decía, wow, todo lo que poseo es Dios que me lo ha dado. ¿Vale? Y así que, por consiguiente, no es mío. Es de Dios ante todo. ¿Vale? Y dice, sino que todas las cosas las tenían en común. Wow, eso necesita explicación. Después dice, y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Resultado, consecuencia, ¿ok? Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de los vendidos lo llevaban. Wow. No sé qué fotografía les parece esta, ¿eh? ¿De acuerdo? Mira el selfie, mira estos cristianos cómo eran. Wow. ¿Nos parecemos un poquito a ellos? ¿O no? ¿Verdad? ¿Ah? Así que veis, ¿no? Así que hoy no les hablaré de la ley, sino de los beneficios de ser generoso. Si no ser generoso tiene consecuencia, el serlo también las tiene. ¿No creéis? ¿Ah? Lo que hace el poder del Espíritu Santo no es comunismo, como podríamos deducir leyendo estos textos, ni socialismo. Simplemente es generosidad cristiana. Hay una gran diferencia en esto. ¿De acuerdo? Aquí no está promoviendo el comunismo o el socialismo y ahora todos tenemos que poner en la misma caja todos nuestros bienes y lo que sea y los repartimos. No es lo que quiere decir eso. Está hablando de un corazón que de repente es abierto a todo por las necesidades que hay. Es la generosidad cristiana que hizo avanzar el mundo, no el comunismo. ¿Amén? Sí, sí. Ni el socialismo. Ni el capitalismo, por cierto. Claro, tampoco. Es la generosidad. Es cuando la gente que ha prosperado en sus negocios empezaron a compartir, a ayudar, a crear misiones, a crear sociedades que van en África o en otros países con dificultades y que empiezan a trabajar. Es este espíritu que hace avanzar el mundo, no lo otro. No lo otro que te obliga y te pone en la cárcel y te coge tus bienes y te los secuestra. ¿Verdad? Así no es. Así que no podemos seguir esta visión del comunismo o del socialismo y del capitalismo tampoco, sino que tenemos que aplicar lo que la Biblia dice, ser generosos. Amén. Amén. Así es. Una generosidad que suple a la necesidad de la obra de Dios y de la gente. Dos cosas. Y el fruto de esta generosidad es que el número de hombres y mujeres creyentes aumentaba sin parar. Eso dice ahí. El avance del Evangelio era notorio y algo estaba pasando. Eso se manifiesta en una unidad espiritual en la iglesia y unánimamente tenían el corazón para dar, ir juntos al encuentro de las necesidades de los demás. Así representamos a Dios, así damos testimonio de Dios a la gente. Cuando juntos somos generosos y podemos empezar a bendecir a la gente que lo necesita. No hay mejor testimonio que eso. Les voy a decir una cosa, Si la Iglesia Católica sigue viva, no es por su religión, es por Cáritas. La única cosa que la gente respeta de la Iglesia Católica es lo que hacen para los pobres. Es
¿Es verdad? Le quitas carita y no sé lo que te queda, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar un testimonio. Tenemos que dar un testimonio en ese sentido, porque somos hijos de Dios y trabajamos en ese sentido. Así que representamos a Dios. Dios es un Dios que da y que se dio a sí mismo por completo. La iglesia tiene que ser a la imagen de Dios, una que da, que comparte. Huyamos de las iglesias que cogen, que diezman, que trasquilan a las ovejas, o que imponen un impuesto eclesiástico, para hablar más fino. Huyamos de esto, pero busquemos la generosidad dada por el Espíritu Santo en nosotros. Es una actitud totalmente diferente. ¿Amén? Así que podemos decir amén, ¿no? Amén. Bien, el primer beneficio que nos da el ser generoso es honrar a Dios. El ser generoso honra a Dios. Recuérdate de eso, ¿no? Ser generoso honra a Dios. Dice así: oprimir al pobre es afrentar al Creador. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. Proverbio 14:31. Nuestra generosidad honra a Dios. Pregunta, ¿eh? No hay manera más precisa de honrar a Dios que siendo generoso, ¿sabes? Bien podemos levantar las manos en adoración y no ser generosos. ¿Será honrado nuestro Dios? Claro que no. Así que nuestra adoración tiene que llevar en sí mismo esta honra a Dios a través de nuestra generosidad. Una iglesia cuyos miembros no son generosos deshonra a Dios y no representa a Dios, mientras que lo contrario ocurre. Tenemos en los Hechos el ejemplo de Bernabé. ¿Conocen la historia? Cuando leemos el texto vemos que al final del capítulo 4 o 5, me parece que el 4, ¿no? Nos da ahí, y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Hemos leído eso, habéis leído, espero, ¿no? Eso, ¿no? Un hecho así. Pero es interesante que Lucas haya escogido este ejemplo para decir un poco qué es lo que pasaba. Es decir, todo el mundo hacía muchas cosas, pero de repente Lucas dijo, bueno, voy a coger el ejemplo de fulano tal Bernabé, que de repente tiene un terreno y que dijo, bueno, ¿para qué voy a tener este terreno cuando hay una necesidad más grande? Y vendió el terreno y dio el dinero a los apóstoles para que hicieran lo que tenían que hacer con él. Así que podemos ver que el segundo beneficio, honrar a Dios primero, segundo es que la generosidad nos acerca a Dios. Sabemos cómo Bernabé ha sido un hombre de bendición. Después en los Hechos de los Apóstoles lo encontramos en compañía de Pablo. Va a ministrar a Pablo, va a conducir a Pablo, le va a enseñar a Pablo, que va a ser el hombre más extraordinario del Nuevo Testamento en este sentido después de Jesús, porque va a realmente dar, y todavía estamos leyendo sus libros, todavía estamos leyendo sus cartas, ¿verdad? Que nos bendicen y que son extraordinarios. Pues en parte es gracias a Bernabé. Esta persona ha sido de gran bendición para otro y para Pablo en concreto, ¿no? Ser generoso nos acerca a Dios y nos hace vivir una dimensión superior con Dios. No serlo nos aleja de Dios. Por tanto, amo a Dios porque Dios dio. Porque Dios me da, entonces yo amo a Dios por eso. Podemos dar sin amar.
Y podemos dar por varias razones también. Para presumir, para obtener favores, para obtener favor con Dios. Yo te doy Dios, pero a ver si te ve. O para tener favor dentro de la iglesia, tener posición dentro de la iglesia. Es el ejemplo de Ananías y Zafira. Es interesante de ver que Lucas los pone justo después, ¿no? Dice, habla de Bernabé, que sencillamente dio un terreno, lo vendió y lo compartió y todo bien, y fue bendecido. Y hay una pareja que me viene y dice, nosotros también hemos vendido un terreno. Conoce la historia. Es una historia muy trágica en la Biblia, de verdad, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Por cierto, pero cierto hombre, dice, pero no significa que hablar de Bernabé, dice, pero aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, igual que el otro. Hasta ahí todo bien. Y se queda una parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Sabemos lo que pasó después, ¿no? Bueno, podemos leer otra vez. Más tarde, dice después, pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estabas sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendido, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Es probable que Lucas, escribiendo los Hechos, haya juntado estos dos ejemplos de donantes. Bernabé y Ananías y Zafira, su esposa, lo hiciera a propósito, para enseñarnos dos maneras de dar. Uno vende una cosa y lo da de forma así, desinteresada, podemos decir, o sea, yo lo doy y no pasa nada, porque sé porque lo hago, ¿no? Mientras que el otro tiene otro sentido en el fondo. Fíjese bien, mientras estaba sin vender, significa que hubiera podido hacer lo que quisiera con este campo. Y no es el problema de que se haya guardado algo para sí mismo que Pedro denuncia. Porque decir, hombre, hubieras podido vender el terreno, ¿verdad? Coger el dinero con tu esposa, irte de vacaciones a Canarias, en un hotel, 5 estrellas, tú tranquilo. Eso lo podías hacer. Nadie te iba a decir nada, y tampoco Dios. Porque has disfrutado de lo que has vendido, de tu bendición, lo que sea, bueno, tal. Pero que tú vengas a la iglesia y que des el 50% pensando que todo el mundo te aplaude y te dice, wow, qué donante más extraordinario este. Vendió un campo y lo entregó. No lo entregó la mitad. Y esta actitud de querer demostrar algo que no era. La cuestión está en que quisieron mostrar su generosidad cuando en realidad no la tenían. Quisieron presumir de ser generosos cuando en el fondo de sus corazones no lo eran en absoluto. Serían bajo la tutela del diablo y de la visión de querer tener y lo que sea. Hacerse pasar por gente que apoyan la obra cuando en realidad no lo hacen. Como esta multitud de donantes anónimos que se hacen pasar por generosos que en realidad no lo son. Lo triste es que ocurre esto algunas veces, incluso a través de los responsables de la iglesia. ¿Ustedes les darían una responsabilidad en una iglesia a alguien que está en adulterio? Digan que no, porque me voy a preocupar. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, este vive con otra mujer, deja la primera y lo trata de esconder, lo que sea, y pretende tener una responsabilidad dentro de la iglesia como buen creyente, ¿no? Obviamente, si tú lo sabes, dices que no, dices, oye, tú siéntate tranquilo y hasta que te recuperes. Ya veremos. ¿Le darías a alguien una responsabilidad, a alguien que no es generoso, que más bien tacaño? Es lo mismo, el pecado es lo mismo, ¿sabes?
Entonces los que tienen responsabilidades en la iglesia de Cristo deberían de vivir en santidad, en humildad y en generosidad. ¿Es lo que quieres? Ananías y Zafira fueron juzgados por Dios, al igual que nosotros lo seremos un día. Al igual que juzga a los adúlteros, a los orgullosos, también juzgará a los tacaños. ¿Entendemos eso? Yo os lo digo, no soy yo el que juzgo, ¿eh? Pero creo que todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Todos debemos oponernos, saben ustedes, la oposición que tiene que haber desde el fondo de nuestro corazón, este combate en nuestras vidas personales. Tenemos que combatir, luchar en contra de las impurezas sexuales. Tenemos que combatir y luchar en contra del orgullo. Y tenemos que luchar y combatir en contra del materialismo que nos oprime la sociedad. Todos los días vemos películas, vemos anuncios, vemos imágenes que nos empujan a ser sucios sexualmente. ¿Estáis de acuerdo? Continuamente, por donde sea que vamos. Y hasta que en nuestra mente estamos tan torcidos y somos tan atacados que empezamos a pensar de forma equivocada y pensar que todo está bien. Y terminamos haciendo el recurso, la cabalgata del orgullo gay. Es que nos parece que está bien. Entendemos eso, ¿no? Lo mismo con el orgullo, para hacer lo mismo, ¿no? Estamos ahí buscando fama, incluso predicando, ¿sabes? Hay que buscar fama predicando. Y caemos en la misma dinámica, ¿verdad? Que este mundo te ofrece continuamente. Tenga fama y tú verás cómo serás feliz, ¿no? Y lo mismo con el dinero, obviamente. Entonces tenemos que luchar y ponernos delante de Dios y decir, Señor, no quiero eso. Yo quiero tu espíritu en mí. Yo quiero tu poder, sí. Quiero que me aprendes a ser generoso, a confiar en tu providencia, a confiar en tu sostén para mi vida. ¿Verdad? Todos tenemos que oponernos y combatirnos. Y cuando Moisés dio los mandamientos de Dios al pueblo, he aquí lo que dice. Vamos rápidamente a ver esto porque creo que es muy importante. Lo hemos leído esta mañana, ¿verdad? Dice así, eso en el Antiguo Testamento, cuando instituyó el tema del diezmo. Pero vamos a ver si desciframos esto un poco mejor, ¿verdad? Cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todos los granos que de tu campo produzca. Esta 10ª parte de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus rebaños y ganados, la comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendas, ¿a qué? Lo he puesto en color, ¿no? Para que aprendas a temer a Dios. Otras palabras dice, aprendas a honrar a Dios. Temer no es tener miedo, es tener honra, es decir, saber quién le estoy honrando, quién le doy honor, ¿no? Entonces, para que aprendas a temer, o sea, tienes que hacer esto para que aprendas. ¿Oíste bien? Tienes que hacerlo para aprender, para que seas educado como un niño pequeño. Dice, no, tú tienes que lavarte los dientes. Dice, yo no, los dientes no me los lavo, ¿para qué? No, tú tienes que hacerlo. No te voy a decir por qué, pero tienes que hacerlo. Entonces aprende. Lo mismo, en el Antiguo Testamento todas las leyes eran para que aprendamos lo que es bueno, lo que Dios quiere. No para que cumplamos una ley y punto, sino que aprendamos a honrar a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? Con nuestros bienes, siendo generosos. ¿Ok? Eso es. Y después dice ahí, más. Eso es muy interesante, porque a mí me sorprendió porque nunca lo había visto, pero de repente se me saltó a la cabeza. Dice, más si el camino es tan largo para ti, me paro. Si el camino del fin de mes es tan largo para ti, se te hace pesado. ¿No? ¿No te ha pasado eso?
recibes la paga, pero dices, wow, un mes tengo que tirar con esto. Y fíjate que me parece que va a ser largo el camino. ¿No es así? ¿Pues qué le dices? Que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos de tu lugar donde el Señor, es decir, Señor, tú sabes, yo no sé lo que tengo, fíjate qué voy a dar yo con esto. Tengo que pagar esto y esto y esto. Bueno, el Señor le dice, tu Dios escoja para poner ahí su nombre. Cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoge. Mira a ver esta imagen. Otro texto dice, cogerás el dinero en tu mano y lo llevarás ahí, ¿vale? Pero dice, aquí lo atarás. Porque sabes bien que en camino vas a ser tentado de soltar dinero por ahí y de soltar dinero para allá. Has vivido eso, ¿verdad? Yo también, ¿eh? Hace falta, Dios nos conoce, ¿eh? Entonces, primero de mes, coge el diezmo, átalo a tu mano y entrégalo donde tienes que entregarlo. Y oigo un amén generalizado. Ah, es lo que está diciendo, ¿no? Una vez más, no es una ley. Aprenderás de esta manera a honrar a Dios. ¡Wow! Los levitas en el Antiguo Testamento se preocupaban de esto. Atarás el dinero en tu mano, es decir, no lo dedicarás a otra cosa. El camino es tan largo para ti, yo lo sé, pero tú haz esto porque entonces Dios te honrará a ti. ¿No crees? Amén. Bueno. El tercer beneficio es el avance del Evangelio. Rápidamente, vamos a ver. Los levitas del Antiguo Testamento ocupaban los asuntos del templo y no tenían pertenencia propia, sino que vivían de las aportaciones del pueblo. Y también los huérfanos. Dice aquí, dice, tampoco desampararás al levita, es decir, al que trabaja en la obra, que habite en tus ciudades, y el forastero, venezolano, tal, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades. Y comerán y se saciarán con lo que tú vas a aportar. Para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. ¿Ah? Ay, cuánto deseamos la bendición de Dios. Pues empezamos a atar esto a la mano, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que ser generoso también hace avanzar el reino de Dios. La iglesia del siglo XXI, de nuestro siglo, debe ser marcado por estos principios. La generosidad constante de sus miembros debe de aportar el sostén de los que trabajan en ella y también de ayudar a los necesitados. Ser generoso hace avanzar el reino de Dios y su justicia. El no serlo lo frena. ¿Vas a ir uno que pone el freno o uno que suelta el freno? Ser generoso hace avanzar el reino de Dios. Eso lo habían entendido los primeros cristianos y gracias a Dios lo entienden millones de creyentes que hacen posible que el Evangelio sea predicado en el mundo entero. Un poco más tarde, en los Hechos, en el capítulo 11, vemos otra cosa que ocurre, ¿no? Encontramos otra realidad que confirma lo que Dios nos quiere decir hoy. Leamos, dice así: pero aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reino de Claudio. Efectivamente ha ocurrido esto, parece ser, históricamente ocurrió. De repente las cosechas no vinieron y la gente empezaron a tener hambre, especialmente los que vivían en Judea y en Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Los discípulos
Es decir, la congregación, no los pastores, sino la congregación de repente se pusieron de acuerdo, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitan en Judea. Y así lo hicieron mandándola a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. De repente, oyendo eso, todo el mundo se puso en marcha y otra vez el don de la generosidad se puso en marcha. ¡Wow! Ahora no eran los de Jerusalén, eran los de otra parte. ¿Saben? Eso es muy interesante porque los de Jerusalén, hemos visto, han bendecido, han dado dinero. ¿Para qué? Para que el Evangelio avance. Y el Evangelio pudo avanzar. Y llegó hasta Turquía, hasta Antioquía, hasta Turquía, hasta Grecia y hasta Roma, incluso hasta Italia. ¿De acuerdo? Incluso se piensa hasta España. Bueno, entonces el Evangelio pudo avanzar por las aportaciones de esta gente de Jerusalén. ¿Ok? Y los otros pudieron ser beneficiarios del Evangelio, de encontrar a Cristo, y entraron también en esta dinámica de ser generosos, porque entonces los primeros se encontraron con problemas, y entonces los segundos dijeron, bueno, vamos a apoyarlos a ellos. No sé si entendéis esta dinámica. Yo les voy a hacer una pregunta hoy. ¿Quién les ha predicado el Evangelio? A vosotros. Piénsalo. Falta que me contesta, que me dice, mira, me predicó esta persona, he recibido a través de esta iglesia, a través de estos pastores, a través de no sé quién, me han bendecido, he podido conocer a Cristo. ¿No es así? O sois de los que se paseaban en un bosque y de repente, el Señor me cayó encima y dice, Señor. No, alguien les ha hablado, ¿no? Ocurre a veces, ¿eh? Digo que no, ¿eh? Porque cuando no hay nadie, el Señor también puede hablar de esa manera. Pero a ti y a mí se nos han predicado. ¿Y por qué nos han predicado? Porque había iglesias, porque había pastores, porque había gente que dieron dinero para que pudiera ser posible. ¿Entiendes eso? Es normal. Y si el Evangelio es predicado, el Evangelio si es predicado a través de la televisión, a través de la radio, hoy en día, a través de la... Si tú tienes una Biblia en la mano, es porque alguien pagó por ella. Tú me decís, la he comprado también, pero la traducción, los esfuerzos y todo el trabajo, las organizaciones que han trabajado para que la pudieras tener, también ha sido pagado por creyentes. El Estado español nunca ha traducido ninguna Biblia, ¿eh? ¿Vale? No, creyentes del mundo entero. Hoy se nos hace una llamada para crowdfunding de este proyecto, porque tiene un proyecto y se pide a los que quieran colaborar con él. No voy a hacer publicidad por eso, pero lo toma cuenta, ¿no? Es decir, y me parece estupendo. La gente lo van a criticar, pero bueno, a mí me parece estupendo que pida eso. ¿Quieren colaborar con este proyecto? Espero que el Señor nos ponga en el corazón el poder colaborar con un proyecto de este tipo. ¿Por qué? Porque se sabe que el Evangelio va a ser predicado a través de ellos. El Evangelio va a ser anunciado. Los pobres van a ser tocados. Me dirán, no, pocos, pero da igual. ¿No? Yo les digo, estoy aquí porque un día gente han pagado porque estuviéramos aquí. ¿Ah? Y tenemos que entender eso. Entonces llega el momento donde se pone al revés la cosa. ¿Y ahora nosotros qué hacemos? ¿Por qué no podemos financiar un matrimonio de pastor más? Abrir otra iglesia. ¿Por qué no podemos financiar más esta cosa y la otra? ¿Por qué estamos siempre al final de mes tratando de ver a ver si también nos pagan la luz y lo que sea? No sé si me entendéis. Es decir, Dios nos llama a ser generosos. Y Dios nos bendecirá. Ahora ocurre el inverso. Y vemos cómo estos pues han empezado a bendecir a la iglesia que les había bendecido anteriormente, quizá incluso sin saberlo. Se dieron cuenta que ahora ellos bendecían. Me gustaría que, para terminar, que pudiéramos reflexionar un momento y que podamos decir, wow, yo conozco al Señor, me he entregado al Señor, pero también tengo que entender
que hay gente detrás de todo esto que aportaron con sus finanzas para que esto fuera posible y que el Señor llegara hacia mí. ¿Tú entiendes eso? ¿No? Entendemos esto todos. Y es importante ahora que entremos en esta misma dinámica, que le digamos a Dios: Señor, bendice a los que han colaborado para mi salvación. Amén. Y ahora, Señor, ayúdame a hacer lo mismo. Ayúdame a hacer lo mismo. Porque en definitiva es lo que Dios quiere. La generosidad de unos permitieron que tú pudieras oír el Evangelio. Que tú pudieras tener Biblia impresa, folletos, libros, canciones, emisores de radio, de televisión. Iglesia que reparte alimentos a los pobres. La obediencia y la generosidad de los hijos de Dios honran a Dios, les acerca a Dios y hacen que el Evangelio es predicado. Y la gran pregunta: ¿honras a Dios con tus bienes? Nuestra generosidad revela lo que hay en nuestro corazón, revela nuestra fe, revela a quién servimos, a Dios o al Dios del dinero. Donde está tu tesoro, dice el Señor Jesús, está tu corazón. Así que regreso a la generosidad. Para algunos es tiempo de empezar a obedecer, para otros de volver a la generosidad que han dejado al lado. Quizás, ante todo, para cada uno de nosotros es tiempo de ponernos delante de Dios y de atrevernos a decir: Señor, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices a mí? ¿Qué me dices a mí? ¿Qué puedo hacer? Y al final de la predicación uno va a decir: voy a poner un like. Me gustó la predicación, ¡plum! Pero estoy de acuerdo que no es lo que buscamos. No es lo que diga que voy a poner un like. ¡Ay, qué bonito! Clac, clac, clac. La gente dice: ¿sabe que hay un anuncio? Yo no sé si lo veremos ahí. Tenemos un anuncio del UNICEF. Vamos a ver si lo vemos. मेरा नाम रहीम, मैं 10 साल का हूँ। मैं यहाँ अपने छोटे बच्चे के साथ रहता हूँ। कभी-कभी मैं डरता हूँ कि मैं बीमार हो जाऊँगा, जिससे उन्हें होने से फिर मेरे भाई को कौन संभालेगा? लेकिन मुझे Entonces, ¿quién cuidará de mi hermanito? आज यूनिसेफ शिविर के पास 1,70,000 UNICEF en Suecia ha tenido 170,000 likes a este anuncio. फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। Y probablemente tendrá 200,000 likes en este anuncio. Entonces estaremos contentos porque todo el mundo habrá visto el anuncio, habrá puesto el like. Y dice aquí: no ponga like en esto, pero actúa. Es tan fácil de decir: ay, qué bonito, vamos. Ay, qué bonito el proyecto de este. Esta mañana nos dio testimonio Edu. Yo creo que va exactamente en la línea de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Dios ponga en tu corazón esta generosidad orientada a que el reino de Dios avance, orientado a que los pobres sean suplidos sus necesidades. Ojalá fuéramos así, ¿verdad? Ojalá Dios pueda ponernos en regla en esto.